Amigos, hoy les voy a contar una historia que ocurrió en 2024, y esta historia es para todas las personas que quieren mejorar su destino y sus circunstancias. Carmen y su esposo Luis vivían en Barcelona. La inflación, las facturas y los gastos diarios habían llenado su vida de estrés y tensión. Cada mes el dinero se acababa, el saldo bancario se volvía negativo y el ambiente en casa estaba lleno de preocupación. Pero el verdadero problema no era el dinero, sino la falta de planificación y disciplina. Un día, Carmen descubrió una pequeña estrategia llamada presupuesto base cero. Este método simple les enseñaba que cada euro debía tener un propósito. Poco a poco, organizaron sus gastos, sus hábitos y las necesidades diarias de sus hijos. Un plan estructurado convirtió su hogar en un espacio libre de estrés y equilibrado, y lo más importante, no solo recuperaron el control del dinero, sino también de su confianza y de su vida. Amigos, si ustedes también quieren controlar su vida financiera y personal y cambiar su destino mediante hábitos inteligentes, esta historia es para ustedes. Y si son nuevos en mi canal, solo hagan esto, suscríbanse a mi canal. En una ciudad llena de luces, turistas y sueños rotos, vivía una mujer llamada Carmen. Muchos la conocían como una trabajadora incansable, siempre con una sonrisa ligera en el rostro, aunque por dentro cargaba un cansancio que nadie podía ver. Era originaria de España, pero hacía años que había construido su vida en Barcelona, donde trabajaba como supervisora en un pequeño taller de impresión. Allí pasaba la mayoría de sus días, rodeada del ruido constante de máquinas, olor a tinta fresca y plazos que parecían nunca terminar. Su marido, Luis, tampoco tenía una vida fácil. Trabajaba como electricista, reparando instalaciones en edificios antiguos, subiendo y bajando escaleras, cargando herramientas pesadas y aguantando clientes que siempre querían el trabajo hecho para ayer. Ambos tenían 2 hijos, Sofía, de 12 años, una niña creativa y sensible, y Mateo, de 9, lleno de energía y preguntas que nunca acababan. Vistos desde lejos, parecían una familia común, pero la realidad era mucho más complicada. Cada mes era una carrera de resistencia. El salario de Carmen llegaba, y a los pocos días, el de Luis también. Pero no importaba cuánto se esforzaran, el dinero se evaporaba como agua entre los dedos. Las facturas del piso, las actividades de los niños, la compra del supermercado, el transporte, los pequeños gastos inesperados, todo se sumaba como un peso que los hundía más y más. A veces, el banco sorprendía a Carmen con un mensaje que le revolvía el estómago, su cuenta estaba en menos 80 euros. Otras veces, el número era menos 110 o menos 120. Una deuda pequeña, sí, pero suficiente para quitarle el sueño durante días. Y cuando llegaba el extracto mensual, ella respiraba hondo antes de abrirlo, como si estuviera a punto de recibir una mala noticia que ya conocía de memoria. En casa, las tensiones crecían. No eran una pareja problemática, pero la presión del dinero puede convertir cualquier hogar en un campo de batalla silencioso. Luis llegaba cansado, Carmen también, y cualquier comentario inocente podía convertirse en discusión. A veces el tema era el supermercado, otras, los gastos de los niños, otras simplemente la frustración acumulada. Carmen se repetía una y otra vez que estaban fallando. Que quizá ella no administraba bien. Que quizá Luis gastaba demasiado. Que quizá nunca conseguirían vivir tranquilos. Y aunque ambos trabajaban a tiempo completo, la sensación de derrota era constante. Un jueves por la tarde, cuando el reloj marcaba casi las 7 y el taller comenzaba a quedarse vacío, Carmen se quedó un momento sentada en su escritorio, mirando su cuenta bancaria desde el móvil. Otra vez estaba en números rojos. Otra vez sentía esa mezcla de vergüenza y impotencia. Fue entonces cuando se acercó su compañera de trabajo, Ruth, una mujer tranquila, siempre observadora, de esas que parecen entender más de lo que dicen. Se inclinó sobre la mesa de Carmen y, con voz baja, le dijo: «Estás muy preocupada últimamente, ¿verdad?». Carmen intentó sonreír, pero sus ojos la delataron.
Llevaba semanas evitando hablar del tema, pero algo en la mirada de Ruth la hizo sentir segura. Es el dinero, confesó en un susurro. No llegamos a fin de mes. Da igual lo que hagamos. Todo se descontrola. Ruth asintió, como si aquella historia le resultara demasiado familiar. Se sentó en la mesa de al lado y se quedó un momento en silencio antes de hablar. ¿Has oído del presupuesto base cero?, preguntó. Carmen negó con la cabeza. Es un método muy simple, pero muy poderoso, dijo Ruth. Se llama presupuesto de cuenta nueva, o como yo lo llamo, que cada euro tenga una misión. No se trata de ganar más, sino de decidir, antes de gastarlo, para qué existe ese euro. Carmen frunció el ceño. No entendía del todo. Si yo te doy 50 euros ahora mismo, continuó Ruth, ¿qué haces con ellos? ¿Los guardas? ¿Los gastas? ¿Los mezclas con tu cuenta? Con este sistema, no. Cada euro, antes de salir de tu cuenta, debes saber a dónde va. Comida, transporte, actividades de los niños, ahorro, emergencias, lo que sea. No se mueve ninguno sin una razón concreta. Carmen se quedó pensativa. No era la primera vez que escuchaba consejos financieros, pero este sonaba distinto. Más práctico. Más humano. Pruébalo un mes, dijo Ruth. Solo uno. Puede sorprenderte. Esa noche, Carmen llegó a casa más tarde que de costumbre. Luis estaba preparando la cena y los niños hacían ruido en el salón. Durante unos minutos, Carmen dudó si contarle lo que había aprendido, pero finalmente respiró hondo y se acercó. Hoy me hablaron de algo, dijo mientras dejaba su bolso. Algo que creo que deberíamos probar. Luis levantó la mirada, curioso y cansado a la vez. ¿Otra aplicación de ahorro?, preguntó con un suspiro. No, respondió Carmen. Es un método. Pero, uno sencillo. Esa noche, cuando los niños ya dormían, se sentaron juntos por primera vez en mucho tiempo para hablar de dinero sin discutir. Cogieron una libreta vieja, 2 bolígrafos y sus últimos extractos bancarios. Fue una conversación incómoda, incluso dolorosa. Luis descubrió gastos que no recordaba, Carmen reconoció compras impulsivas de las que no estaba orgullosa, y ambos se dieron cuenta de que gastaban mucho más de lo que creían en cosas pequeñas, cafés fuera de casa, snacks. Pequeños caprichos para los niños, servicios de suscripción que casi no usaban. Cuando terminaron, se miraron en silencio. No estamos fallando, dijo Carmen suavemente. Solo estamos perdidos. Con cautela, fueron asignando cada euro de su próximo salario. Separaron dinero para comida, para transporte, para facturas, para un pequeño fondo de emergencias, para actividades de los niños, e incluso para algún capricho pequeño, porque ambos sabían que un presupuesto extremo estaba condenado a fracasar. Cada categoría tenía su límite. Y, por primera vez, también tenía un propósito. Los primeros días fueron extraños. Carmen llevaba una pequeña hoja en su bolso anotando cada gasto. Luis, que solía comprar cigarrillos sin pensarlo, empezó a medirlos. Solo gastaré esto este mes, se repetía. Los niños, aunque no entendían del todo, notaban el cambio en el ambiente. A la segunda semana, el sistema comenzó a mostrar resultados. Carmen abrió su cuenta y, por primera vez en meses, el saldo seguía siendo positivo. No mucho, pero sí suficiente para darle un rayo de esperanza. Luis, dijo emocionada una noche. No estamos en números rojos. Él sonrió, sorprendido, como si aquella pequeña victoria fuera un milagro inesperado. El mes terminó, y ambos se sentaron nuevamente con la libreta. Habían gastado menos en comida. Habían eliminado 2 suscripciones innecesarias. Los niños habían aprendido a pedir menos. Y Luis, con orgullo, había reducido su consumo de tabaco.
Entre esos pequeños cambios, habían ahorrado 70 euros que decidieron destinar al pago de un pequeño crédito que arrastraban desde hacía años. El primer mes terminó con algo que hacía mucho no sentían, alivio. Pero la prueba real estaba por llegar. Porque siempre, justo cuando todo mejora, aparece un desafío. Y en su caso, se llamaba Navidad. Antes, cada Navidad había sido un dolor de cabeza. Compras de última hora, gastos inesperados, regalos que no podían pagar pero compraban igualmente para no decepcionar a sus hijos. Cada año caían en la misma trampa, la ilusión les costaba caro. Y las deudas, en enero, los volvían a hundir. Pero ese año sería diferente. Con el método del presupuesto base cero, habían separado desde septiembre 40 euros al mes. Cuando diciembre llegó, tenían 120 euros guardados específicamente para Navidad. No era una fortuna, pero era dinero real, disponible, sin recurrir al crédito. Cuando Carmen vio el sobre donde guardaban el dinero, no pudo evitar emocionarse. Por primera vez en su vida adulta, tendría una Navidad sin deuda. Sin miedo. Sin culpa. Sin ese nudo en el estómago que le acompañaba cada enero. Aquel pequeño logro sería apenas el comienzo de una transformación mucho más profunda. La mañana del 22 de diciembre amaneció fría y luminosa en Barcelona. Carmen se levantó temprano, preparó café y se quedó un momento observando el sobre donde guardaban el dinero destinado a la Navidad. Era tan poco y, al mismo tiempo, tanto. Cada billete representaba decisiones difíciles, pequeños sacrificios, conversaciones sinceras y una promesa silenciosa de que su vida iba a cambiar. Luis se acercó por detrás y apoyó suavemente una mano en su espalda. ¿En qué piensas?, preguntó. Carmen sonrió sin apartar la vista del sobre. En que por primera vez, no tengo miedo. Fueron juntos al centro de la ciudad. La atmósfera navideña llenaba cada esquina, luces doradas cruzando las calles, músicos tocando villancicos, tiendas repletas de gente buscando regalos que, como ellos, esperaban que hicieran felices a sus seres queridos. Pero esta vez, Carmen y Luis caminaban con la tranquilidad de quien sabe exactamente cuánto puede gastar. Eligieron regalos modestos pero significativos. Un libro de arte para Sofía, que soñaba con ser ilustradora. Un pequeño set de construcción para Mateo, que adoraba desmontar cosas y volverlas a armar. Un pañuelo abrigado para la madre de Luis. Y, para ellos mismos, un detalle sencillo, una taza para cada uno con una frase que los hizo sonreír. Hoy será un buen día. Cuando llegaron a casa, los niños corrieron hacia ellos emocionados. No sabían del esfuerzo detrás de cada euro, pero sí podían sentir el ambiente cálido, distinto, que se respiraba en el hogar. La cena de Nochebuena fue sencilla, pollo al horno, patatas, una ensalada, y un turrón comprado con el mismo sobre de Navidad. Pero aquella noche tuvo algo que nunca antes habían vivido, paz. Después de acostar a los niños, Carmen y Luis se quedaron en el sofá, con las luces del árbol titilando lentamente. ¿Te das cuenta?, susurró Carmen. No hemos usado la tarjeta. Ni una sola vez. Luis respiró hondo, como si una carga invisible por fin se deshiciera en el aire. No recuerdo la última vez que me sentí tan libre, respondió. Esa libertad, tan nueva y frágil, fue la chispa que encendió el verdadero cambio. Cuando enero llegó, no hubo sobresaltos. No hubo cartas del banco con intereses por deudas de Navidad. No hubo discusiones por gastos excesivos. Todo estaba bajo control. Por primera vez, Carmen sentía que la vida no se le escapaba entre los dedos. Y así comenzó su segundo gran ciclo con el presupuesto, 6 meses que cambiarían su historia para siempre. Se dieron cuenta de que la clave no estaba solo en el dinero, sino en la forma de mirarlo. Cada mes, repetían el ritual, se sentaban con su libreta, abrían sus extractos y asignaban cada euro. A veces discutían, sí.
A veces uno quería poner más en una categoría y el otro no. Pero, poco a poco, aprendieron a negociar sin pelear. Era como si, con cada reunión, no solo organizaran su dinero, sino también su vida. Uno de los primeros cambios que hicieron fue revisar todos los servicios y suscripciones que tenían. Descubrieron que pagaban por 3 plataformas que casi no usaban, un seguro innecesario y una aplicación de música que solo usaban esporádicamente. Al cancelarlas, liberaron más de 30 euros al mes, que inmediatamente redirigieron al pago de un crédito que arrastraban desde hacía años. También comenzaron a comprar con lista en el supermercado. Luis, que antes improvisaba, se acostumbró a seguirla. Y Carmen descubrió que, al planear los menús de la semana, podían evitar compras impulsivas y ahorrar sin sacrificar calidad. La diferencia se notaba tanto en el bolsillo como en la despensa: menos desperdicio, menos estrés, menos caos. Los niños también formaron parte del cambio. Carmen les explicó, de manera sencilla, que la familia estaba aprendiendo a cuidar el dinero, igual que se cuida una planta para que crezca fuerte. Les regalaron pequeñas huchas y acordaron que una parte de su paga semanal debía ir allí. Sofía lo adoptó con entusiasmo, y Mateo, aunque al principio se resistía, terminó disfrutando de ver cómo su dinero crecía poco a poco. Pero el cambio más profundo ocurrió dentro de Carmen. Poco a poco, comenzó a dejar de culparse. Toda su vida había creído que la falta de dinero era un reflejo de su valor, de su capacidad, de su inteligencia. Cada vez que veía su cuenta en negativo, sentía que había fracasado como mujer, como madre, como esposa. Pero ahora comprendía algo que nunca antes se había permitido creer, que la organización no era un don natural que uno tenía o no tenía, era un aprendizaje. Y ella estaba aprendiendo. Luis también cambió. Al principio, pensaba que el método era demasiado rígido. Pero cuando vio cómo sus esfuerzos se transformaban en resultados reales, cómo sus decisiones tenían un impacto inmediato, comenzó a sentirse poderoso. Controlar sus gastos en tabaco, por ejemplo, no solo le permitió ahorrar, también le dio una sensación de disciplina que nunca antes había tenido. Cada euro que dejaban de gastar sin sentido se convertía en un ladrillo más en la construcción de una vida nueva. A mediados de año, ocurrió algo inesperado. Un jueves por la tarde, mientras preparaba la cena, Carmen recibió un mensaje. Era del banco. Con manos temblorosas, abrió la aplicación. El crédito que durante años parecía eterno se había reducido a una cifra casi simbólica: 650 euros. Cuando Luis llegó a casa, Carmen lo recibió con los ojos brillantes. «Mira», dijo entregándole el móvil. «Mira esto». Luis leyó la cifra. Volvió a mirar. Tragó saliva. ¿Tanto hemos pagado ya? Sí. Carmen asintió. Y sin sufrir. Sin endeudarnos más. Sin números rojos. Luis se apoyó en la encimera y dejó escapar una risa que no sonaba alegre, sino liberada, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante media vida. «No puedo creerlo». Carmen lo abrazó por la espalda y apoyó la cabeza en su hombro. «Estamos haciéndolo bien», susurró. «Realmente bien». Esa noche, cenaron los 4 unidos, riendo por tonterías, conversando como hacía tiempo no lo hacían. La tensión que solía flotar en el ambiente había desaparecido. El hogar era más ligero, más cálido, más vivo. A veces, la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en lo que el orden del dinero permite construir. Y aunque aún no lo sabían, estaban a tan solo unos meses de alcanzar algo que nunca imaginaron: la libertad total. Los siguientes meses fueron un ejercicio de constancia. Hubo tentaciones, sí. Hubo días complicados. Hubo momentos en los que Carmen sintió que quería volver a gastar sin pensar, como antes. Hubo días en los que Luis llegó del trabajo tan agotado que lo único que deseaba era darse un pequeño capricho que no estaba en el presupuesto. Pero cada vez que flaqueaban, se sostenían mutuamente.
Solo es un momento difícil, decía Carmen. No tires por la borda todo lo que hemos logrado. Lo sé, respondía Luis respirando hondo. Lo sé. Y así, mes tras mes, euro tras euro, fueron avanzando. En septiembre, cuando hicieron su revisión habitual, algo los dejó sin palabras. El crédito estaba casi saldado. Solo faltaban 170 euros. Carmen se quedó mirando los números de la libreta como si estuviera soñando. Luis, sentado frente a ella, no decía nada. Solo la observaba con una mezcla de incredulidad y orgullo. ¿Te das cuenta?, murmuró ella. En unos meses, seremos libres. Luis tomó su mano y la apretó suavemente. Contigo, siempre lo he sido, respondió. Carmen bajó la mirada, emocionada. No era solo un comentario romántico. Era la expresión más sincera de lo que habían aprendido juntos, que la libertad no llegaba con un golpe de suerte, sino con disciplina, unidad y paciencia. Y así, con la determinación de quien sabe que está a punto de tocar la meta con las manos, se prepararon para dar el último impulso. Lo que no sabían era que la verdadera transformación, la más grande de todas, aún estaba por escribirse. Llegó diciembre, el último mes del año. La ciudad de Barcelona estaba nuevamente cubierta de luces y adornos, y en el aire se sentía la mezcla de emoción y ansiedad que trae la Navidad. Pero Carmen y Luis caminaban por las calles con un peso mucho más ligero. Habían aprendido que no necesitaban gastar de más para vivir momentos felices, y esa sensación de control los hacía caminar con la cabeza en alto, con pasos firmes y conscientes. Los últimos euros destinados a gastos especiales ya estaban asignados en la libreta. Cada detalle había sido planeado con anticipación, los regalos de los niños, una pequeña sorpresa para ellos mismos, incluso algo para compartir con amigos y familiares. No había improvisación, no había miedo, no había sobresaltos. Había claridad. Cuando los niños despertaron aquella mañana, la emoción era la misma de siempre, pero diferente. Sofía y Mateo no notaron la diferencia en los regalos, pero sí en la calma que ahora llenaba la casa. Nadie discutía por dinero, nadie se preocupaba por la cuenta bancaria. Todo estaba planificado y bajo control. Carmen y Luis se sentaron después de la mañana agitada y se miraron. Sonrieron. Por primera vez, podían decir sin dudas, lo logramos. Habían terminado el año sin deudas, habían cumplido sus metas, y lo más importante, habían transformado su relación con el dinero y entre ellos. La tensión, las peleas y el estrés crónico se habían reemplazado por conversaciones conscientes, decisiones claras y un sentido de responsabilidad compartida que antes parecía imposible. El cambio no fue mágico. No hubo un milagro que borrara meses o años de hábitos desordenados. Cada paso fue resultado de disciplina, paciencia y, sobre todo, de un cambio de mentalidad. Carmen recordó noches en las que lloraba sola por miedo a no poder pagar las facturas, cuando sentía que la estabilidad de su familia se desmoronaba. Luis recordó las veces que quiso rendirse, pensando que su esfuerzo nunca sería suficiente. Pero habían perseverado. En los meses siguientes, revisaron sus finanzas una vez más. Ajustaron algunos presupuestos según lo aprendido. La comida costaba menos de lo que esperaban, el transporte era más barato de lo planificado, y algunos pequeños gastos diarios podían redistribuirse. Cada euro tenía su propósito, cada gasto estaba consciente, y cada decisión fortalecía su seguridad financiera. La tarjeta de crédito, que antes era una fuente constante de ansiedad, ahora era apenas un instrumento controlado, utilizado solo cuando tenía sentido y siempre planeado. Carmen enseñó a los niños la importancia de asignar y planificar el dinero. Sofía y Mateo aprendieron a dividir su paga en 3 partes: gastar, ahorrar y compartir. No solo comprendieron el valor del dinero, sino también el valor de la disciplina y la anticipación. Aprendieron que cada elección tiene consecuencias y que la verdadera libertad proviene del control, no de la abundancia sin límites. Luis también cambió.
Ya no sentía que el dinero era un enemigo. Cada vez que ahorraba o cumplía con un gasto planificado, experimentaba una satisfacción que nunca antes había sentido. No era solo ahorro, era autoestima, confianza y seguridad. El trabajo, que antes se sentía como una carga, ahora tenía un propósito más profundo: proveer estabilidad y enseñar a la familia la importancia de planificar y valorar lo que tienen. 10 meses después de aquella primera noche de sobresaltos y miedo, la familia estaba transformada. El crédito se había saldado completamente, el fondo de emergencias alcanzaba los 1.400 euros y podían planificar vacaciones sin recurrir a préstamos. Lo más impresionante no era la cifra en la cuenta, sino el cambio interno. Carmen y Luis comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en ganar más, sino en saber exactamente qué hacer con cada euro que entra en sus vidas. Su historia se volvió un ejemplo para amigos y familiares. Carmen compartía su libreta, explicaba el método del presupuesto base cero, y contaba cómo la disciplina y la planificación podían transformar incluso los hogares más estresados y las finanzas más caóticas. Lo hacía sin orgullo, pero con una profunda convicción: la mayoría de las personas no son irresponsables, simplemente nunca les enseñaron a manejar su dinero de manera consciente. La lección era clara: la libertad financiera no se obtiene solo con más ingresos, sino con control, previsión y decisión. Cada euro debía tener un propósito antes de ser gastado. Cada acción debía ser consciente, no impulsiva. Cada conversación sobre dinero debía ser un momento de colaboración, no de conflicto. Carmen y Luis se sentaron un día, observando cómo los niños jugaban con pequeños juguetes que habían elegido dentro del presupuesto. Sintieron orgullo y paz. No era solo que los números fueran correctos. Era que habían reconstruido su vida familiar, su tranquilidad, y habían enseñado a sus hijos un valor que permanecería para siempre: la responsabilidad, la planificación y la conciencia sobre lo que significa tener dinero y usarlo sabiamente. Ahora, cada vez que Carmen recibe un sobre o un mensaje del banco, ya no hay miedo. Ya no hay tensión. Hay claridad, seguridad y confianza. Cada cifra tiene un propósito, cada gasto está planeado, y cada euro les recuerda que su libertad financiera no depende del azar, sino de la disciplina y la previsión. La historia de Carmen y Luis es un recordatorio poderoso para todos: no importa cuán complicada sea la situación financiera, siempre existe una salida. No se trata de trabajar más, sino de pensar, planificar y actuar con intención. Con el presupuesto base cero, transformaron no solo su economía, sino también su vida, su hogar y la relación con sus hijos. Transformaron la ansiedad en calma, el caos en orden, y la desesperación en esperanza. Y así, en Barcelona, una familia común logró algo extraordinario: encontraron la paz financiera y la seguridad emocional que parecía inalcanzable. Aprendieron que el control no es un privilegio de ricos, sino una habilidad que cualquiera puede aprender. Que cada euro importa. Que cada decisión consciente construye un futuro más estable y feliz. Que la libertad real nace del conocimiento y de la disciplina, y que el verdadero valor del dinero no está en acumularlo, sino en usarlo para construir una vida con propósito y amor. Carmen, Luis, Sofía y Mateo ahora saben algo que antes ignoraban: el miedo puede ser reemplazado por confianza, la ansiedad puede convertirse en claridad, y la desesperación puede transformarse en acción. Todo comienza con un paso pequeño, una decisión consciente y la voluntad de cambiar. Y así, la familia encontró la libertad que todos buscamos, no solo en las cifras, sino en la serenidad, en la unión y en la esperanza de un futuro mejor.